Bueno, me sumo también al agradecimiento de Ro por estar presente a todos en esta charla, nuestra primera charla. Yo voy a seguir con vía aérea. Un poquitito también, esto es breve y simplemente destacar que bueno, la responsabilidad del médico en el momento, por ejemplo, una anestesia general, eh, es mantener la permeabilidad de la vía aérea y bueno, que el paciente esté oxigenado y bueno, tenga una adecuada ventilación. Y para eso, bueno, los objetivos que me propuse en primera instancia es hablar un poquitito de anatomía. No pretendo hacer un examen, una revisión exhaustiva de anatomía, simplemente hacer una descripción de la anatomía para que nos sirva y con qué nos vamos a encontrar a la hora de evaluar la vía aérea. También la valoración de la vía aérea, algunas características clínicas y lo que podemos hacer en el perioperatorio, en el preoperatorio, y también de definir todo lo que son los predictores de vía aérea dificultosa. Bueno, la vía aérea respiratoria, como ahí se ve, en primera instancia y a grandes rasgos, la podemos dividir en vía aérea superior y vía aérea inferior. Voy a enfatizar en todo lo que es vía aérea superior, la cavidad nasal, cavidad bucal, faringe, laringe, y bueno, después vía aérea inferior, tráquea y bronquios. Este, bueno, en cavidad bucal, bueno, la cavidad bucal está, está definida por el orificio labial y en su parte posterior se continúa con la porción de la faringe, la orofaringe, y allí podemos encontrar la lengua, la arcada dentaria inferior, superior, la úvula, el paladar blando, paladar duro. Y los que a nosotros, a mi entender, lo que nos importa es, por ejemplo, ver la apertura bucal del paciente, cómo está la articulación temporomandibular, si hay algún tipo de infección en la cavidad bucal, la falta de dentadura, eh, y bueno, eh, por parte de la cavidad bucal, eso. Ahora después voy a profundizar un poquito más en el tema. Bueno, este dibujo de la faringe, también, bueno, acá, ya que está, hablo un poquitito de la cavidad nasal, que es el otro orificio que se comunica también en su parte posterior con la faringe, en la nasofaringe, en donde tenemos los orificios nasales que se dividen por la porción media en el tabique nasal, son dos orificios. Este, en donde en la porción interna vamos a tener a los cornetes que nacen de la parte externa y a su vez tienen meatos inferior, medio y superior. Lo destacable de esto en el perioperatorio, quizás si nosotros tenemos alguna indicación de una intubación nasotraqueal, o si sabemos o podemos alertar que vamos a tener una intubación nasotraqueal, quizás evaluar la permeabilidad de las narinas de un lado del otro, tapando un orificio, inspirando, tapando el otro, para ver si existe alguna alteración en el pasaje del aire. Y tener en cuenta también que la mucosa de la cavidad nasal está muy irrigada por bueno, el plexo de Kesselbach, que al instrumentar o hacer algún esfuerzo quizás puede sangrar y también alertar un poquitito de la epistaxis si hacemos algún procedimiento bastante cruento. Y por parte, bueno, continuamos con lo que es la faringe. La faringe, bueno, un túbulo muscular que se clasifica en la nasofaringe, la bucofaringe y la hipofaringe. Va desde la base del cráneo hasta el cartílago cricoide. Este, y bueno, en la parte inferior tenemos la comunicación de la faringe con el esófago y la faringe con la tráquea. O sea, la hipofaringe con el esófago y la laringofaringe con la tráquea. ¿Cerraste la llave de paso del baño? Sí, Hay porque se va a una, vaciar hay el una, tanque. hay una Se bajó, pero... partecita, bueno, faringe, vamos ahora a hablar de la laringe. ¿Sí? La laringe es la porción que se continúa de la faringe,
Y acá no me pongo a detallar un poquitito más, que es donde vamos a apreciar bajo la laringoscopía directa las estructuras que nos van a interesar un poquitito. Bueno, la laringe es una estructura que está compuesta por cartílagos, ¿Te los puedo corregir cartílagos antes que, impares. antes que sigas? ¿Te puedo corregir algo? Sí, sí, O sí. preguntarte si escuché mal. Vos dijiste que los cornetes salían de la parte externa. Los cornetes son mediales. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Puede ser? Los cornetes de la cavidad nasal, Doc. Sí. Yo tenía entendido que salen de la parte externa de las narinas, es de la parte medial hacia afuera, hacia externo. Claro. Fíjate en el Ok. dibujo. No, está al revés. Se insertan del lado externo y van para Va para adentro. Está bien. No, yo había entendido al revés. no se insertan porque son externos. Está bien, yo había entendido al revés. Ahí está el dibujo. Está bien, no, listo, perdón. Listo, seguí. Está bien. Bueno, y Deja el ahí alcohol. que, que destacó Silenciate, el Doc. Iglesia, silenciate. Es importante en el meato inferior, que es donde se prefiere la intubación nasotraqueal, porque es el orificio un poquitito más amplio. Bueno, siguiendo con lo que es laringe, entonces había dicho que está compuesto por cartílagos impares, como la epiglotis, que acá se puede apreciar, el cartílago tiroide, que es el más grande, y el cartílago cricoide. Y después los cartílagos pares, los importantes que tenemos en la parte posterior, los aritenoides, bueno, después los corniculados y los cuneiformes. Todo esto nos va a permitir a nosotros identificar en la laringoscopía directa para poder colocar el tubo. La inervación de la laringe como inervación sensitiva está inervada por el glosofaringio en el tercio, desde el tercio posterior de la lengua, de arriba hacia abajo, y la orofaringe, siguiendo por paladar blando, epiglotis y fauces, hasta la unión de la faringe y el esófago. La otra inervación sensitiva del laringio superior también inerva todo lo que sean las mucosas de la epiglotis hasta las cuerdas vocales. Y el laringio inferior, la mucosa laringe subglótica, o sea, para abajo, y de la tráquea. Estos dos laringios son ramas del vago. Como inervación motora, está el laringio superior, que inerva el músculo cricoide, que lo que hace es tensar las cuerdas vocales, y en contraposición el laringio inferior, que inerva todo el resto de los músculos. Bueno, me pareció destacable eso de que, por ejemplo, si hay una lesión bilateral del laringio inferior, el laringio inferior o recurrente también llamado, estos dos son ramas del vago, va a estar tenso porque va a estar inervado solamente por el laringio superior, o sea, va a tensar los cricoides, y como no tiene una contraposición del laringio inferior, va a ocluir la vía aérea. O sea, una lesión en este nervio puede ocasionar eso. Y bueno, está irrigado por la arteria laringio superior y el laringio inferior. Pero básicamente este dibujito es el que tenemos que tener en cuenta para ver en la laringoscopía directa. Y otro punto importante es el espacio que se encuentra entre la base de la lengua y la epiglotis, perdón, que es la valécula, que es el punto en el cual, en donde nosotros con el laringoscopio quizás sigamos más hacia abajo, o es el punto que tenemos que encontrar para poder identificar esta estructura. Bueno, eso es lo que es anatomía. En cuanto a la valoración de la vía aérea, encontré una escala, que es la escala Lemon. Esta escala lo que hace es valorar todo lo que sea la vía aérea, pero en paciente traumatizado, y te puede predecir o alertar sobre alguna intención de vía aérea dificultosa. Lemon, la sigla LUC, examinar, de evaluación, de apertura de la boca, obstrucción, y NIC es la movilidad del cuello. Vamos uno por uno, está bueno porque quizás con estas siglas evaluar de forma rápida nos ayuda un poco.
Look, bueno, en primera instancia, mirar al paciente, ver, por ejemplo, si tiene alguna patología tiroidea, algo que está obstruyendo lo que sea el cuello. También mirar la cavidad bucal, si tiene alguna infección en la boca, si tiene, porque al tener infección quizás el dolor hace trismus y limita la apertura bucal, y obviamente también al limitar la apertura bucal impide que nosotros podamos pasar con el laringo o con el tubo. Bueno, el antecedente de quemaduras en la cara o alrededor, y bueno, en un paciente politraumatizado, obviamente mirar y observar a ver cómo, porque la cavidad oral está bastante destruida. También algunos síndromes quizás, para poder evidenciar si tiene micrognatia o retrognatia. Bueno, hoy en día con el barbijo quizás es importante bajar el barbijo para ver, porque si nos encontramos con una retrognatia es bastante difícil y nos ayuda a predecir. La E de Lemon es, bueno, evaluar. Habían tres acá habían tres, la regla 332. Yo destaqué estos dos, que son los que quizás por ahí en el preanestésico lo hacemos, o sea, en la distancia entre los incisivos superiores e inferiores, mayor a 4 centímetros, es un buen predictor para la intubación. La distancia tiromentoniana, mayor a 6, lo medimos con el dedo. Lo ideal sería, bueno, medir con 3 dedos, nuestros 3 dedos, y evaluar desde la punta del tiroides hasta el mentón, en extensión y con la boca cerrada del paciente. Eso te puede decir que tiene una buena distancia y va a haber una buena intubación. Ahora voy a aclarar algo con el tema de la especificidad de la sensibilidad de todos estos parámetros, porque ninguno de los que estoy diciendo tiene un 100% de efectividad. Es decir, que si yo tengo todos estos, no me va a decir que tengo o bien, o voy a intubar bien, o voy a intubar mal. Bueno, Mood, acá está la clasificación de Mallampati. La clasificación Mallampati lo que hace es poder observar la relación que existe entre la lengua y la cavidad oral, y en ella podemos ver las estructuras. Por ejemplo, en la clasificación clase 1 vamos a ver todas las estructuras: paladar blando, paladar duro, úvula, y los pilares. Sí te puede predecir que puedes llegar a tener una buena intubación. Clase 2 ya va a estar un poquitito limitada, se ven todas las estructuras y ya se ve solamente la base de la úvula, paladar blando y las fauces visibles. Ya en clase 3 vemos el paladar blando y la úvula y no vemos los pilares, y ya en clase 4 no vemos nada, solamente paladar duro. Estos se pueden correlacionar con la clasificación de Cormack. La clasificación de Cormack-Len es la clasificación bajo laringoscopía directa, es decir, lo que nosotros vemos directamente, el espacio de la laringe. Por ejemplo, la clasificación de Mallampati de 1 se puede correlacionar con un grado 1 de Lean, en donde vamos a ver ampliamente la glotis del espacio en clase 2 y 3. En clase 2, el grado 2, vemos solamente la porción posterior de la glotis, vemos la epiglotis. En el grado 3 vemos solamente la epiglotis, y en grado 4 no vemos absolutamente nada, y es el que se correlaciona con el Mallampati 4. La O de Lemon es obstrucción. ¿Qué tipo de obstrucción podemos llegar a tener? Bueno, en cuerdas vocales, como pólipos, o infección, o epilotitis, o a nivel de la cavidad bucal, alguna amigdalitis, algún flemón periamigdalino. La N de limón es NIC, y hay que evaluar la movilidad del cuello. Por ejemplo, en un paciente politraumatizado que viene con el cuello rígido, nos va a limitar un poquitito la intubación, o en los pacientes, como había mencionado Ro, con otitis reumatoide o patologías cervicales que limitan la extensión, la hiperextensión del cuello, o tienen dolor a la extensión. Bueno, la vía aérea dificultosa, como definición, lo que encontré es que, bueno, es la situación clínica en la que, bueno, un anestesiólogo formado
de manera convencional, tiene una dificultad para ventilar la vía respiratoria superior a través de una mascarilla, o dificultad para intubar, o cualquiera de estas dos. Y ahora vamos a los predictores de vía aérea dificultosa. Estos predictores de vía aérea, ninguno de ellos por sí solo nos va a decir, ni tiene mucha sensibilidad como para decir va a tener una vía aérea difícil. Sí, en conjunto podría tener elevada sensibilidad. Y acá tenemos, bueno, el antecedente de la vía aérea dificultosa es un parámetro importante, y creo yo que puede ser el que más peso tenga en todos estos. La circunferencia del cuello mayor a 43 centímetros, un cuello gordo, un IMC elevado, la distancia entre los incisivos, bueno, menor a 4 centímetros, neoplasias o macrolosia, como por ejemplo en el síndrome de Down, el Malampati elevado, 3,4, la distancia externo-mentón menor a 12,5, y bueno, la distancia tiromentoniana menor a 5,6. Bien, otro factor predictor, pero de ventilación difícil, no así el anterior que era de intubación difícil. Encontré, por ejemplo, el antecedente de ronquido o del síndrome de apnea obstructiva del sueño, la barba, porque impide el sellamiento de la máscara para poder ventilar, la ausencia de dentadura, porque al sellar la máscara colapsan las estructuras y no puedes ventilar bien al paciente, y el test de la mordida clase 3, el último. El test de la mordida es lo que podemos hacer, lo que hacemos en el plan anestésico, que es lo que le decimos al paciente, que con la arcada dentaria inferior muerda el labio superior. En la clase 1 vemos que muerden el labio superior y tapa toda la mucosa del labio. En la clase 2 tapa la mitad, y en la clase 3 no marca, no muerde todo el labio superior o casi nada. Esto nos va a permitir a nosotros poder determinar o alertar de que el paciente quizás no puede hacer una buena protusión mandibular, y para poder ventilarlo bien. Y bueno, por el momento eso. Genial, Muy Nico, bueno. gracias. Muy bien, Nico, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Muy bien, che.